nos vamos a dedicar al Made in Colombia, a Sogamoso, a esta bellísima ciudad que nos recibe hoy. El señor alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, ha declarado el 2025 como el año de las obras, y quiero decirles a las personas que nos escuchan y que van a venir a Boyacá que las obras se están viendo en las calles y tenemos una serie de cuadrillas trabajando precisamente en mucho de lo que la ciudad necesita. Alcalde, gracias por estar con nosotros en CSAM. Buenos días. Gustavo, buenos días a usted, a los oyentes y a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Bueno, ¿cómo le ha ido en los últimos días con toda esa propuesta que tiene usted para transformar a Sogamoso? No debe ser fácil. No, no es fácil. Digamos que los problemas de planeación, presupuestales, etcétera, pero hemos logrado rebasar esas dificultades y estamos hoy transformando esta ciudad, por lo menos recuperando nuestra malla vial. Uno de los problemas grandes que tiene el país en ciudades intermedias es justamente el abandono, el deterioro, las dificultades de su malla vial, de la oferta de servicios públicos. Nosotros tenemos hoy el mejor y mayor afluente de agua que puede tener este país, que es el lago de Tota. De eso se surte toda esta provincia del Sogamuxi y estaba siendo transportada en tubería de asbesto cemento. Uy, qué peligro. Transportada en cáncer, en enfermedades, en dificultades, desperdiciando la pureza de ese preciado líquido, y cambiar esas tuberías de los años 50 incluso ha sido bastante complejo, costoso, pero lo estamos logrando. Y un poquito de paciencia para la gente, ¿cierto? Cuando se hacen estas obras. La gente quiere a veces las obras, pero no quiere la obra. Oiga, siempre hay, señor alcalde, una tensión entre el poder central, el poder territorial, y tenemos una cláusula de nuestra Constitución que además está cumpliendo años hoy, que habla de la descentralización administrativa y la centralización política. En la práctica, a alcaldes como usted, ¿cómo les va en ese sentido? Pues yo he venido sosteniendo que seguimos en la patria boba. Nosotros hoy tenemos una tensión en una especie de calma chicha entre el poder territorial y el poder central. La Constitución del 91 trató de zanjar, después de más de 15 constituciones desde la República, con esa cláusula de la descentralización administrativa, la centralización política, pero yo creo que eso ha venido siendo invertido. Hoy estamos en una especie de descentralización de la política, porque los mandatarios locales los ponen o nos ponen a hacer política, y de una excesiva centralización de la administración o del recurso, que es realmente lo que genera que nosotros podamos decir que somos o no somos autónomos. Y todavía hay que ir a tocar puertas, hacer lobby, sentarse, cada tanto pasearse por Bogotá. Claro, un alcalde de provincia, como lo somos la mayoría de los más de 1000 alcaldes, siempre lo he dicho, somos como Pacífico, Cabrera y Colombianita. Entonces, de ministerio en ministerio, tratando de buscar puertas, tratando de traer algo hacia el territorio, de multiplicar los recursos que tenemos propios y de tratar de hacer una buena ejecución de aquello que han llamado de manera inadecuada los recursos de destinación específica. Esa es una especie de engaño al territorio, tratando de hacer unas transferencias de la nación al territorio, pero son de destinación específica. Eso no hace más que el alcalde sea un tramitador. Sí. Señor alcalde, en medio de tanta dificultad, ¿cómo hacer para cumplirle a los ciudadanos que creyeron en usted? Digamos que yo creo que hay un tema de disciplina, Narda. Nosotros tenemos que ser absolutamente disciplinados y muy recursivos con estas herramientas que tenemos desde lo local, porque los municipios sí somos más fuertes que los departamentos. Ahí hay otra discusión distinta, es el papel del departamento. Si los municipios tenemos problemas en medio de esta excesiva centralización administrativa, los departamentos lo tienen más, porque las rentas de los municipios son rentas reales, las rentas de los departamentos son unas rentas un poco ficticias, y ese es un tramitador más, y es un tramitador de poder, más que nada, entre la nación y el ente territorial municipio. Pero esa recursividad que tenemos que tener permanente no es, es del día a día, crear, hacer, aprender a hacer todos los días, tratando de ir de lado a lado, identificando la agenda de gobierno nacional también, tratando como de interpretar esa agenda de gobierno nacional. ¿Cómo le va con el presidente Petro a usted? Con el gobierno bien, porque yo creo que el presidente pues está en sus cosas, en sus problemas permanentes, pero uno tiene que entender la agenda de gobierno, ¿sí? Tratando de identificar. Yo creo que hay un poco de desorden, Gustavo,
pero ese no es un tema que nos corresponde a los alcaldes locales. Yo creo que cuando uno gobierna el territorio tiene que meter su agenda política en el congelador un poco y asumir la agenda de gobierno y tratar de interpretar al gobierno nacional en este excesivo centralismo. Hay que entender que estamos en un centralismo excesivo, que está entrando en crisis, pero mientras esa crisis no haga de alguna forma aguas para modificarse, tenemos que tratar de interpretar la agenda del gobierno nacional. Señor alcalde de Sogamoso, más allá de una determinación legal, hay algunos puntos de nuestra geografía que actúan como región, que de verdad sí se entienden y se compaginan. Aquí, por ejemplo, en este caso, que fue Sogamoso y toda su área, cuna de la siderurgia, Paz del Río, el acero, la metalurgia, ahí en la práctica desarrollo de región, ¿los alcaldes de los municipios trabajan juntos? Sí, deberíamos, digamos que explorar ese asunto. Yo creo que Colombia es un país de regiones. Nosotros podemos hablar de una región extensa, de esta centro-oriente colombiano, desde los llanos orientales hasta Santander. Tenemos, digamos que, cosas que nos unen, nos identifican, nos hacen comunes, no solamente en nuestra forma de vivir, sino en nuestros, por ejemplo, geografía hídrica, ecológica, toda nuestra formación geológica es la misma. Y adicionalmente a eso podemos hablar de una región mucho más pequeña, Boyacá, o incluso esta región de la provincia del Sogamuxi, que aglutina 13 municipios y 3 adicionales, que es la provincia de La Libertad. Pisba, Paya y La Grande. Es que no puede uno creer, Gustavo, que esta zona que albergó a Bolívar sea la zona más alejada del departamento, que todavía tenga dificultades en materia de servicios públicos, de acceso a la salud, a la educación de calidad, etcétera. En Pisba, Paya y La Grande aún existe un maestro en una escuela que atiende en el mismo salón al niño de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto de primaria, en el mismo salón de clases. Pues eso es la educación de los años 70. Y eso está apenas a 2 horas de Sogamoso. Atendemos en servicios a esos municipios. Eso nos hace una región. Y eso es el diferencial de lo que existe hoy en nuestra organización político-administrativa de nación, departamento, municipio. Yo creo que debemos comenzar a explorar ese concepto de región, ya no geográficamente hablando, porque ya lo hemos explorado y está consolidado. En toda la diversidad de este país creo que nos reconocemos como regiones. Ahora vamos al asunto o al escalón de la autonomía, del presupuesto, para que estas regiones puedan autodeterminarse. Señor alcalde, ¿por qué Colombia se construye desde Sogamoso, desde la provincia de Sogamuxi? Bueno, en el año 57 con Rojas Pinilla se requirió este proceso de industrialización del país. Y por eso aquí, antes que Ecopetrol, nació la empresa más importante estratégicamente hablando para el Estado, que fue Acerías Paz del Río. Ya luego vendría Ecopetrol como una empresa estratégica. Seguramente en el futuro ya los hidrocarburos y los energéticos no lo serán. Será otro renglón de la economía el que establezca la estrategia económica del país. Pero en el 57 fue el acero. Se requería para construir a Colombia. Por eso la vía número 1 en el inventario de vías, Gustavo Narda, en el inventario de vías del INVIA, la vía número 1 de Colombia es Bogotá-Belencito. Imagínese. Y el ferrocarril número 1, de los pocos que tenemos, sí. Que no todavía tren bala, funciona. no el tren bala, pero sí el ferrocarril número 1 es entre Belencito y Bogotá. Así que, perdón, para terminar esa pregunta, Narda, así que Sogamoso se erige como la ciudad de la industrialización del país. Yo siempre he dicho que en Sogamoso existe más pensionados por metro cuadrado de Colombia. Y eso es porque fue la primera ciudad de Colombia organizada, que conoció el empleo formal, claro. El concepto de empleo formal con Paz del Río, 14.000 empleados entre el 57 y el 80. Hoy se redujo a 1.500 empleados.
Alcalde, uno ve a los gobernadores tratando de poner a sus departamentos en la agenda. Boyacá lo ha hecho muy bien. ¿Qué proyectos le ha tocado a usted ir a pedalear a Bogotá? ¿Y cómo le ha ido con ese cambio y cambio y cambio de ministros? Si usted dice, oiga, adelante tal proyecto y ahora hay un nuevo ministro y nos toca seguir insistiendo, insistiendo y golpeando puertas, porque si uno no va a Bogotá, pues no consigue las cosas. Que se le fue Cristo, que se le fue la de transporte. ¿Dónde está Cristo? Cristo trabaja en Caracol, lo necesito. Está de vacaciones. Va a ser un reclamo. No, es un Es ejercicio. una cosita pendiente. Tranquilo. yo Ese le es retranito un eso. ejercicio de lagartería. ¿Sí? El alcalde es un lagarto que le toca acoplarse a la agenda nacional y sobre todo el alcalde de provincia. Los cambios de ministro afectan mucho. Yo creo que uno briega mucho para entrar a un ministerio, para tratar de acomodar un proyecto a la agenda nacional, tramitarlo con toda la burocratería que tiene un proyecto, viabilizarlo y conseguirle el recurso. Este país se ha inventado un montón de talanqueras y digamos a uno le duele mucho, no solamente lo que le toca sufrir, sino ver a sus compañeros sufrirlo. Aquí hay en Colombia ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y así están los municipios, de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de sexta. Esos alcaldes nuestros, compañeros, porque para el caso de Boyacá tiene 123 municipios, de los cuales el 95% son de sexta categoría. Son municipios muy pequeños, con una estructura administrativa y fiscal muy débil. Y nadie los atiende en Bogotá. Pues nada, y entonces lo que le pide un burócrata de quinta categoría en un ministerio es traiga el proyecto. Que tiene un costo hacerlo. Un costo enorme, que los municipios no tienen cómo pagarlo. Y llegan con el proyecto. Y allá se refunde entre 1000 proyectos, entre 1000 cosas, y ahí está la corrupción no sale del territorio. Mire, Gustavo, lo que termina ocurriendo es que funcionarios de cuarta, de quinta categoría de un ministerio le dicen, alcalde, yo le corrijo el proyecto y deme tanto. Claro. Yo le corrijo el proyecto y el contratista es Y fulano le va a tal. pasar. Y tranquilo que se le va a hacer. Y ahí se viabiliza. Así es. Entonces es una cadena, perdóneme, de peajes, es una cadena de trámites que se han inventado para que la corrupción quede en esos funcionarios de cuarta y de quinta categoría del orden nacional. Mire, voy a tocar con usted un tema que interesa en todo el país y que le pasa a todos los mandatarios. Una de las grandes preocupaciones es la seguridad. Le pregunto, ¿usted es el jefe de policía, de la autoridad policial, en la práctica o no? No, esas son las tensiones que existen entre el poder nacional y el poder territorial. Realmente el gobierno nacional ha venido cada día quitándole más de las competencias de autonomía del territorio, arrogándoselas desde el nivel central en el manejo de su uso del suelo, en el desarrollo de sus proyectos, en la ejecución de sus recursos, y uno de esos eslabones que el poder central no suelta es la policía. La policía en cualquier lugar del mundo es más cívica que militar. En Colombia, desde hace muchos años, el poder de policía quedó en la nación adscrito al Ministerio de Defensa, algo que es cívico, terminó siendo militarizado. El que manda es el gobierno nacional, el alcalde le pone la cara a la gente, pero el policía le hace caso a la nación. Así que hoy el alcalde o ningún alcalde de Colombia puede decir, ninguno, ni siquiera de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, que tiene realmente, entre comillas, un mando o por lo menos una coordinación real entre su política de seguridad, la que el mandatario decide, y la policía, porque la policía no depende de él. Mira, alcalde, vinimos a Duitama, a Sogamoso, perdón, por muchas cosas, pero el turismo es fundamental. Y por eso el tema de Duitama, y por eso el tema de Paipa, y por eso el tema de Villa de Leyva, que mucha gente viene, pero se va quedando en estas ciudades que son atractivas, que tienen cosas interesantes. Se nos viene un festival importante, una manera de con el turismo atraer a la gente aquí a Sogamoso. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas con eso? Bueno, en ese de alguna u otra forma modificar las vocaciones. Nosotros que éramos una ciudad industrial de la metalmecánica y lo seguimos siendo, ya de alguna u otra forma lejos de las costas, porque este país centralista sui generis en América Latina y en el mundo se desarrolló muy lejos de las costas. Por fortuna para nosotros. Ha debido ser Barranquilla la capital. Seguramente, pues como lo es Lima. Correcto. Por fortuna para nosotros, y si no seríamos de repente el Amazonas o el Chocó de Colombia.
estaríamos muy lejos del poder central. Así que pues este desarrollo en materia de competitividad comienza a fortalecer industrialmente estas ciudades costeras, a descender esta preponderancia e importancia que teníamos nosotros industrialmente y ha venido estabilizándose hasta un punto, y eso nos lleva a un descubrir de nuevas vocaciones. Por fortuna, Boyacá es un departamento que tiene cerca de 11 millones de clientes. Ustedes son clientes nuestros. Los Bogotá, Santanderes también. Bogotá, los Santanderes, el Casanare, etcétera. Pero a 2 horas y media alguien de Bogotá está fácilmente en Boyacá, con una autopista en unas muy buenas condiciones. Eso sí, con 4 peajes, son económicos, pero está 4 buena, peajes, está muy buena. Así que ese descubrir de nuevas vocaciones nos ha hecho entender que ese lago de Tota, que Nopsa, que los postres de Isa, la belleza de Tiva Sosa, son atractivos que pueden generar, económicamente hablando, empleo. El Estado no puede ser el único generador de empleos. De alguna u otra forma, en Boyacá estábamos cayendo en esa dificultad y aún la tenemos, ¿sí? El político con un montón de hojas de vida, de alguna forma, esas son las nuevas formas de esclavitud, ¿sí? Tratando de tener un montón de clientela al lado por esa posibilidad de empleo. Pero tenemos esas opciones del turismo, ese corredor nuestro bellísimo entre Bogotá y Sogamoso, el lago de Tota y todos los atractivos alrededor. Y los por favor, alcalde. Nuestro páramo es bellísimo. Vamos a reabrirlo pronto. Eso hace, además que podemos llegar en carro al páramo de Cisconcí. Ah, qué bien. Apenas la caminata es de 20 minutos, pavimentado, en la vía que de Sogamoso conduce a Yopal. 40 minutos en vehículo, pavimentado, deja su carro y camina 20, 25 minutos a un páramo bellísimo. Donde nace el río Cusiana, que alimenta todos los llanos orientales. Así que esos atractivos, la gente ha venido utilizándolos para generar riqueza, empleo. Ya tenemos muchos inversores en hotelería, en restaurantes, así que ese renglón del turismo ha sido importante, y a eso toda la agenda cultural que nosotros hemos venido desarrollando, recuperando ese Festival Internacional del Sol y del Acero. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque vuelvo a la siderurgia. Así como el café o algunos productos que generaron fiestas a su alrededor, aquí se generó el Reinado Internacional del Sol y del Acero en su momento. No hemos recuperado el reinado, pero sí el Festival Internacional del Sol en la semana del 20 de julio, así que del 17 al 20 vamos a tener ese festival. Lo inauguramos este fin de semana con la Feria Equina Grado A, una de las más importantes del país, que hemos venido recuperando, y del 17 al 20 vamos a tener un festival bien interesante. Señor alcalde, pues qué bueno estar aquí y llamando la atención del país sobre una ciudad tan bella como Sogamoso, con tantos atractivos turísticos, Narda, y que hay que venir a conocer. Por favor, aquí está la belleza de Colombia. Alcalde, ¿usted por qué le cambió el lema a la ciudad? Sogamoso se conocía como la ciudad del sol y del acero, pero usted le cambió una partecita. Ahora es ciudad del sol, pueblo de acero. ¿Por qué? Porque sobrevivimos a la crisis. Digamos, una ciudad que tenía un contexto industrial muy importante, 14.000 empleos, nos redujimos a 1.500 y empezamos a buscar estas nuevas vocaciones turísticas, empresariales, de servicios. Así que fue una ciudad que tuvo una crisis bien potente con el descenso de la siderurgia como reglón de la economía estratégico del país. Nuestro pueblo modificó sus formas, aquí está el presidente de la Cámara de Comercio que tiene todos esos datos, modificó sus formas de hacer riqueza y seguimos siendo la ciudad más importante del departamento. Esta ciudad produce el 53% del Producto Interno Bruto de Boyacá, es la ciudad de esta región centro-oriente del país más importante, y eso hace que su pueblo sea un pueblo de acero, que sigamos teniendo el sol como referente de esa cosmogonía religiosa muisca. Aquí está el Templo del Sol, justamente porque esta era la ciudad de la religiosidad chibcha. Aquí está el Templo del Sol, la pila bautismal del hombre pre-república, antes de la república y antes de la conquista. Así que el peregrinar del hombre andino incluso, porque hay vestigios de la venida de aquellas tribus aborígenes del Perú, de Bolivia incluso, por toda la Amazonía buscando al sol. Es que hoy nos parece un poco fantasmagórico o de alguna otra forma risible, pero que el hombre andino buscase la llegada al sol, que era su Dios,
venir a la veneración a Sogamoso. Este es el Vaticano. ¿Sí? Literal. Si usted lo busca... Y usted viene siendo el Papa, según veo. En Wikipedia está Mauricio como primero. la Roma de los chichas. Sogamoso Así es la es, Roma de los chichas. así Mauricio es. primero. Bueno, nosotros ya vinimos, que venga la gente. Entonces, el sol sigue estando. Es Hoy una no ha ciudad, salido, alcalde, qué pero frío. va a salir, es una ciudad calientica, tú lo sabes, pero ya no es la ciudad del sol y de acero, sino es la ciudad del sol con hombres de acero. Alcalde, muchísimas gracias por recibirnos y qué bueno venir a llamar la atención de todos los colombianos para que le dejen un poquito ahí a un lado la crisis con Estados Unidos y vengan a visitar Sogamoso. Gracias, alcalde, toda la suerte del mundo. A usted, Gustavo, a su equipo, bienvenidos a Sogamoso. No se vaya porque faltan las empanadas sanpedranas. Uy. Que para mí, yo voy a decir una barbaridad. Adelante, no Es- me extraña. Mire esto, Gustavo. Espera, alcalde, ¿es el calentado boyacense? ¿Qué es eso? No, la empanada San Pedro. Porque es que le echan de todo, alcalde. Mire esto, lo hacen los niños que trabajaban en minería, en los socavones, esto es carbón. Bellísimo. Porque nosotros tenemos uno de los yacimientos de carbón aquí cerca, térmico más importante, y a nuestro alrededor carbón siderúrgico. Son 3 tipos de carbón que produce Boyacá, el térmico, el siderúrgico y la antracita. Esto lo hacían los niños que trabajaban en las minas de carbón. Ahí está el sol, bellísimamente tallado a mano. Qué bonito. Muchas gracias, alcalde. Y es una muestra. Nos quedamos con todos estos regalos. Una muestra artesanal de cómo salen los niños. Y algo que a usted yo sé que le gusta, ¿Qué será? la coca. Uy, esto sí está buenísimo. Ahora que tenemos ¿Dónde está Roberto? todo este problema con las relaciones con Estados Unidos, nada como la coca. Está muy bien. Qué bello. Muchas Mire. gracias, alcalde, muy querido. Para que le lleve a Pedro Hasta luego, cuídese mucho. la pirinola y el trompo.